Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, nos dice Salmo 119, versículo 105. Además, ella es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura para que ella pueda resistirla. Nos dicen Hebreos 4, 12 y 13. Hoy, en este día viernes 23 de diciembre del 2022, vamos juntos a alimentarnos de la palabra del Señor. En Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. También en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dice que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo a la tierra y no suben, no vuelven sin antes hacerla germinar, asimismo la palabra del Señor que viene a nosotros no vuelve a Dios sin antes hacer su propósito en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender la palabra del Señor, como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no, se llamará Juan. Los otros, los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, todos sean bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. En el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 57,
capítulo 1, versículos 57 al 66. Vamos a, que lo acabamos de leer, vamos a meditarlo para alimentarnos así de la palabra del Señor. Cuando le llegó a Isabel su tiempo, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la gran misericordia que el Señor le había mostrado. El Señor le había mostrado a Isabel una gran misericordia. Recordamos que ella era una mujer estéril, no podían tener hijos. Además, ella y su esposo Zacarías eran ya ancianos. Pero nos muestra un detalle muy importante que me gustaría leerlos aquí en San Lucas capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Especialmente versículo 6. Dice: ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Y por eso Dios le muestra su misericordia. Y Dios también quiere mostrar su misericordia a ustedes y a mí, mis queridos hermanos y mis hermanas. Lo que ustedes y yo tenemos que esforzarnos como hacía Zacarías y como hacía Isabel. No solamente debemos de contentarnos con decir, oh, Jesús es mi Señor y yo soy salvo. No. Santiago 2:19 nos dice que hasta el demonio cree en el Señor, pero no le obedece. Ustedes y yo estamos llamados a obedecer. Nos dice aquí, hablando de Zacarías e Isabel. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Esa es la clave. Ser cumplidor y cumplidora a los ojos del Señor. Ustedes y yo no podemos andar de arriba abajo diciendo, yo creo en el Señor, Jesús es mi Salvador, aleluya. No, sino debemos de cumplir, mostrar con nuestras obras que creemos en el Señor. Hay esa canción que dice, si tú dices que tú crees en el Señor, que se te note, que se nos note que cumplimos, no solamente que hablamos de boca para afuera, creo en el Señor, amo al Señor, pero no cumplo con lo que Él manda, pero no permanezco en su iglesia, pero no participo de los medios de salvación que son los sacramentos que Él dejó en su una y única iglesia. Entonces, si estamos actuando así, nosotros no estamos cumpliendo lo que el Señor espera de nosotros. Y nos cuenta aquí que el Señor le mostró su misericordia a Isabel y a Zacarías, porque los dos eran personas muy cumplidoras a los mandamientos del Señor, y aparte de que eran ellos muy cumplidores a los mandamientos del Señor, ellos se esforzaban cada día por cumplir la ley del Señor. Es algo que ustedes y yo debemos de hacerlo, por eso se trata de perseverancia. Lucas 21:19 nos dice, el quien se mantenga firme salvará a su alma. Ustedes y yo estamos llamados a mantenernos firmes y no dejarnos tambalear, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que seamos firmes. Nos dice por allá en Efesios capítulo 4, versículo 14, que ya no sean como niños que se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina, sino que seamos nosotros firmes, aprendamos a ser firmes en la fe, para que el Señor luego no nos eche en cara lo que dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? En Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dirá el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ustedes y yo vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y cuando nosotros obramos según el querer del Señor, según su santa voluntad, el Señor va a obrar en nosotros. Tenemos que tener en cuenta que el Señor nos va a juzgar por nuestras obras. San Mateo capítulo 25, versículos de 31 al 46. Jesús nos va a decir, en el día del juicio, tuve hambre, me diste de comer.
Tuve sed, me diste de beber. Tuve enfermo, me visitaste. Entonces estuve en la cárcel. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso contigo? Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, ustedes lo hicieron conmigo. Entonces, ¿ustedes creen que se pueda dar de comer al hambriento, visitar a alguien que esté en la cárcel o enfermo, solamente diciendo, aleluya, aleluya, gloria al Señor, yo soy salvo, gloria, gloria, gloria? No, necesitamos también obrar, mis hermanos y mis hermanas. Romanos 1:5, por eso predicamos la obediencia de la fe. Efesios 2:10, Dios nos dejó las buenas obras para que las pusiéramos en práctica. Y aquí nos muestra que Dios mostró su misericordia a Isabel porque ella y su esposo eran cumplidores y se esmeraban cada día por cumplir lo que el Señor manda. Es algo que ustedes y yo deberíamos de preguntarnos. ¿Estoy yo haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, lo que es la voluntad del Señor? ¿O yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que a mí me parece? No es lo que a mí me gusta, es lo que el Señor manda, lo que el Señor dice. Si el Señor dice, eso yo lo hago y lo cumplo. Si el Señor fundó una iglesia, yo permanezco en ella y no me salgo, porque entonces estaría cometiendo pecado mortal y apostasía. Si el Señor dejó los medios de salvación, que son los sacramentos, yo participo de ellos, porque son los medios de salvación que se encuentran en su una y única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Muy importante. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. San Juan vivió en el Antiguo Testamento, al igual que Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, al octavo día, tenían que circuncidarlo al niño. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, a través de la circuncisión, se pasaba a formar parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, a través del bautismo. Gálatas 3:27, porque todos los que se han bautizado en Cristo, de Cristo se han revestido y son herederos según la promesa. Gálatas 3, del 27 al 29. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, a través del bautismo formamos parte de la única y una iglesia que Jesucristo fundó. Primera de Pedro 3, del 19 en adelante, nos dice que el bautismo nos sirve para la salvación. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38 y 39, nos dice que el Señor nos dice que la promesa es para los papás, los grandes, y para los niños. Hechos capítulo 16, versículo del 31 al 33, nos dice que se bautizó el carcelero y toda su casa. Mujeres, niños, niñas, esclavos, sirvientes, niños de los esclavos, toda la casa. En Marcos capítulo 10, versículo 14, dice que había unos niños que se querían acercar a Jesús. Sus discípulos decían no. Como algunos protestantes, hermanitos separados que dicen, no, el niño no hay que bautizarle. ¿Qué dijo Jesús? Jesús se enfadó y dijo, dejen que los niños vengan a mí. Ahora muchos dicen, pero el niño no tiene pecado. Sí tiene pecado. Salmo 51, versículo 7. En pecado me concibió mi madre. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por un hombre dentro del pecado, Adán, y todos fueron constituidos pecadores. Todos. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento era la circuncisión, Nuevo Testamento, el bautismo, ¿ok? Y nos dice, al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron pues por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. Aquí hay una familia,
sus familiares, sus vecinos, sus amigos, que ellos querían ponerle por nombre de Zacarías. Y eso sucede en muchas familias, que es cuestión del marido, de la mujer, los dos deben de decidir. Pero siempre hay alguna persona que le gusta opinar de gratis y le gusta aportar sus comentarios sin que se lo pidan. Una vez a mí me habían enseñado algo: cuando quieras dar tus opiniones, asegúrate que te lo hayan pedido, o si no, tus opiniones salen sobrando. Me enseñaban a alguien por ahí. Aquí vemos que la familia le vinieran a opinar: ponle así, que no está así. Eso es algo que le corresponde al esposo y a la esposa. A menos que vengan y pidan alguna opinión, es diferente. O si no, nosotros no debemos de estar de los opinadores número uno del momento, ¿ok? Entonces, todos quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. ¿Recuerdan ustedes allá en San Lucas capítulo 1, versículo del 5 en adelante, cuando el ángel se le presentó al lado derecho del incienso a Zacarías? Y Zacarías dijo: pero yo, ¿cómo sé si esto se cumplirá? Y el ángel le dijo: yo soy el ángel que tiene entrada al trono de Dios. Por tú no haber creído, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y ahora que ya nació, entonces su lengua se le soltó y empieza a alabar a Dios. Y miren, Zacarías no había renegado diciendo: oh, Dios me dejó mudo, ya no voy a creer en él, no va a cumplir en su palabra. No, sino simplemente él siguió perseverando día a día. Y se cumplió lo que el Señor le había dicho: cuando nazca tu hijo, el Señor le había dicho por el ángel, cuando nazca tu hijo, entonces tu lengua se soltará. Y cuando se soltó la lengua, lo primero que él hace es alabar a Dios. Cuando nosotros estamos a veces pidiéndole al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame con esto, con este problemita. Pero cuando resolvemos, a veces de lo que menos nos acordamos es de darle gracias a Dios. Aquí Zacarías nos enseña: él acaba de salir de esa prueba que estaba pasando. Lo primero que hace, alabarle a Dios, darle gracias a Dios. Eso es lo que ustedes y yo debemos de hacer todos los días. Primero, lo primero, darle gracias a Dios, alabarle a Dios, darle la gloria, la honra al Señor, y luego hacer las otras cosas. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor estaba con él. ¿Recuerdan lo que había dicho el ángel? El Espíritu de Dios estará con él desde el seno de su madre. Le había dicho el ángel. El ángel le había dicho a Zacarías. Allá en San Lucas capítulo 1, versículo... Vamos a leerlo desde el versículo 15. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Recordamos que en San Lucas 1:35 el Espíritu Santo descenderá sobre la Virgen María. En San Lucas 1:41 en adelante, María visita a su prima Isabel. Isabel queda llena del Espíritu Santo, y también Juan Bautista queda lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y la gente comprendía que la mano del Señor estaba con él, porque él venía a abrir los caminos para nuestro Señor Jesucristo. También ustedes y yo estamos llamados a abrir nuestro corazón al amor de Jesucristo, al amor de Dios. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Entonces,
Ustedes y yo estamos ya llegando a la Navidad, listos para recibir en nuestro corazón a Jesús, y no solamente en el día de Navidad, sino todos los días de nuestra vida, para recibirlo, para amarlo, para creer en Él, para obedecerle a Él y hacer lo que Él nos manda, y de esa manera llamarnos verdaderos cristianos católicos. Un abrazo bien grande para todos, que el Señor les bendiga y les guarde, que la Virgen María interceda por todos ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos de Fren, predicador y apologista católico. Apóyeme dando suscribir y compartiendo el Evangelio del día, que es de gratis. Un abrazo bien grande para todos. Los quiero mucho.